Hola, bienvenidos a Mejorando Seres Herramientas para Sanar. Soy Catalina Vesga y hoy vamos a hablar de cosas que nos pasan en nuestra niñez. Yo hoy quiero abrir este podcast con una historia que me pasó a mí de niña. Resulta que cuando tenía alrededor de un año, mi mamá tenía una empleada en la casa que me cuidaba. Pasados los días, como que mamá dice que la empleada, que ella siempre que llegaba a la casa, la empleada o estaba acostada y que yo estaba jugando por ahí solita y pues que ella le reclamaba a la empleada porque no estaba pendiente de mí, pero la empleada decía que era que yo era muy necia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que finalmente terminó pasando fue que un día mi mamá llegó y me encontró acostada durmiendo. Y pues a mi mamá le pareció raro el tema. La empleada se iba como a pasar su fin de semana y me encontró durmiendo y pues dijo, bueno, no molestemos a la niña. Al otro día, cuando mi mamá se dio cuenta, yo tenía las piernas quemadas y una fiebre muy alta. Entonces me tuvieron que llevar al médico de urgencias. Al parecer, esta señora me dio un tipo de medicamento, beberizo, no tenemos ni idea qué fue lo que me dio, que me tenía muy afectado los riñones y aparte de las quemaduras en las piernas, pues tuvieron que tenerme en cuidados intensivos bastantes días y esperar una reacción después de una junta médica. Básicamente a mi mamá y a mi papá les dijeron pues que si yo no superaba la crisis, pues ya era una niña que no iba a vivir más y, y pues eso fue lo que finalmente pasó. Pasados, creo que fueron como 24 o 48 horas de que yo estaba como en coma, reaccioné y finalmente pues hoy estoy aquí contando la historia. Después de conocer esta historia, porque finalmente yo no me acuerdo del hecho, eh, me puse como a indagar por qué a mí me podría haber pasado una situación así. Y entre todas esas herramientas que he trabajado alrededor de la descodificación biológica, bueno, astrología, etcétera, 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 pude comprender que esa acción realmente no era para mí, sino para mis papás. Y poder entender que no tenía que ver conmigo, aunque yo tengo como una tendencia a hacer infecciones renales a causa de esa situación, pues también como que me cambió la vida. Hoy quiero que hablemos de este tipo de cosas que suelen pasarles a los niños o adaptaciones que nos pasan a los niños, tanto de enfermedad o tipo de acciones que recibimos los niños desde la descodificación biológica y por eso pues tenemos como invitado a Santiago Godoy del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Bienvenido. Hola Cata, muchas gracias por la invitación y bueno, y gracias por darnos la posibilidad de compartir esta información. Ok, Santi, ¿cómo podemos interpretar las situaciones o sí, este tipo de situaciones que les pasan a los niños desde la descodificación biológica? Muy bien, bueno, la descodificación biológica entendemos que los niños, como no tienen la capacidad de gestionar sus emociones, muchas veces se gestionan a través de sus padres. Por eso decimos que es muy importante esta primera etapa, entre los 0 y los 5, 6 o 7 años. Como el niño no tiene su neocórtex conformado, lo que va a hacer es solamente imitar lo que sus adultos o sus referentes hagan. Entonces tenemos ahí dos formas en las cuales vamos a tener un trauma o una mala gestión de emoción, que es lo que trabajamos en bio. Una puede ser porque papá, mamá están viviendo una situación muy estresante, no pueden gestionar sus emociones y el niño va a estar aprendiendo o va a estar conectando de manera energética con los padres y puede también manifestar algunos comportamientos en base a esa emoción que está viviendo mamá o papá. Y después, como otro de los casos, es como te sucedió a vos, Cata, que fue un hecho real, que fue una situación que generó un trauma, un conflicto, o algo que no se encontró una solución en aquel momento. Hay una frase que dice que nuestra infancia nos acompaña durante toda la vida. Y es muy importante trabajar con esa primera etapa, porque ahí es donde se conforman los primeros hábitos, las primeras creencias y las primeras gestiones de emoción. Como mis padres hayan gestionado la emoción ante un estrés como el que viviste vos, Cata, en este caso, es como yo también de grande voy a gestionar esas emociones. Si de temprana edad
no me enseñaron que la tristeza es una emoción, que hay que validarla y no hay que rechazarla, yo de grande voy a tener la capacidad de gestionar la tristeza o de reconocerla y verle la funcionalidad. En la biodescodificación entendemos que las emociones no son ni buenas ni malas, son funcionales o disfuncionales. Y cuando yo a un niño le digo que no tiene que estar triste, porque si hay otros niños que la pasan peor, y ¿por qué voy a estar triste si yo no me doy cuenta de todo lo que tengo? Y mis padres me están enseñando que no tengo que estar triste. De grande, claro que me voy a sentir frustrado cuando me conecte con esta emoción. Por eso decimos que tenemos que sanar como ese niño que tenemos todos, porque ese niño puede haber sentido abandono, traición, desvalorización, falta de validación de emociones, y eso de grande lo voy a intentar recuperar, pero a modo de síntoma, a modo de un comportamiento que puede no ser funcional. Claro, pero digamos si un niño, yo tengo un hijo de 3 años y tiene, no sé, algún tipo de adaptación, puede ser cualquiera, dependiendo obviamente de la emoción, ¿cómo se debería tratar el caso del niño para que no quede afectado pues a futuro? O sea, los padres lo pueden hacer, se puede hacer desde la bioscodificación. Sí, es muy válida la pregunta porque creo que una de las herramientas más grandes que nos da la biodescodificación o que me dio a mí la biodescodificación es entender la importancia de cómo solucionar los conflictos para no pasárselos a mis hijos o no heredarle esos comportamientos negativos. Cuando los niños son menores a 7 años, lo que hacemos es trabajar con los padres, porque el niño tiene una plasticidad, tiene una versatilidad que ya es innato en él romper una creencia. Por ejemplo, a un niño yo le puedo decir que entra un señor vestido de rojo todos los años con un montón de regalos por una chimenea y el niño lo va a creer, porque confía plenamente en mí. Y esa creencia yo se la estoy instaurando. Y si después les digo que es una mentira, ese niño ya empieza a vivir como una situación de desconfianza. Entonces empieza a darse cuenta de que no todo lo que le dicen es verdad. Y ahí puedo estar generando una emoción para con mi hijo. Por eso cuando nosotros trabajamos con nuestros niños, tenemos que entender que es algo muy delicado. Tenemos que brindarles una infancia con mucho amor, con mucha contención, con mucha gestión de emociones, porque esas van a ser las herramientas que tenga de grande para enfrentar distintas situaciones. Entonces en Bio, cuando vemos esta parte, que es cómo sanar con los niños, en realidad lo que hacemos es que los padres tomen conciencia de todas aquellas cositas que a lo mejor no pudieron gestionar en ese momento de crianza, que muchas son válidas, porque a lo mejor una madre tenía que trabajar, tenía que cuidar a los hijos, tenía a lo mejor a su mamá o a su papá a cargo, tenía situaciones que eran reales y que a lo mejor no podía gestionar y que lógicamente impactaron en el niño. Y esto en la naturaleza no pasa. Cuando una cachorra, cuando una mamá tiene cachorros, o un perro tiene cachorros, el perrito se encarga todo el tiempo de cuidar a sus cachorros. No es que se tiene que ir a trabajar, no es que se tiene que ir a juntar con sus amigas, no es que tiene que ir al gimnasio. Está todo el tiempo encargada de sus cachorros. Claro que el periodo es mucho menor. Si hablamos de un perro, a lo mejor el periodo es de 2 meses. En un ser humano, hasta que llegue a su etapa adulta o independiente, va a llevar mucho más tiempo. Ok, entonces, pues como padres, ¿cuál debería ser el camino? Tengo un hijo que tiene recurrentemente, por decir algo, amigdalitis, ¿sí? Eh, ¿Qué debería hacer si, pues ya listo, lo llevamos al médico, le dieron su antibiótico, se mejoró, y a los 15 días otra vez el niño con amigdalitis? Entonces los papás vuelven, lo llevan al médico, el médico les cambia el antibiótico, porque pues es como un ciclo que se viene, ¿no? Entonces cambian el antibiótico, ¿no? Ya esa no es la bacteria, y vuelve, el niño se sana, y a los 15 días otra vez tiene amigdalitis. ¿Qué deberían hacer esos padres como para terminar como ese ciclo con el niño desde la bio? Muy bien. Bueno, como siempre decimos, se analiza siempre en el particular. Podemos dar algunos tips para poder entender que podríamos comenzar a trabajar. Como dijimos antes, puede ser un conflicto del niño real, que ante una situación de una autoridad el niño no pueda comunicarse, o si llora, a lo mejor su madre no viene a su rescate o a su contención, entonces el niño se siente imposibilitado de comunicar. Tengamos en cuenta que el niño, cuando genera amigdalitis, es porque hay una comunicación que quiere generar y no lo puede hacer, y eso hace que nuestra garganta o nuestra
amígdalas se inflamen. Podríamos buscar esa tonalidad si es del niño, pero también podríamos buscar la tonalidad de, si es menor a 3 años, que el conflicto es más de la madre. Si es menor a 3 años, podríamos buscar qué situación mamá está viviendo también como esa, ¿no? De querer comunicar, de sentirse limitada en su palabra, de tener que tragarse cosas que no quiere, o de que se le escapen cosas que consideraban que eran para ella. Hay algunas emociones que podemos identificar en la madre que se están manifestando en el hijo. Y esto es una ley biológica. Esto quiere decir que si mamá se enferma, no me puede cuidar a mí como hijo. Pero si el hijo se enferma, mamá sí puede cuidar del hijo. Y tengamos en cuenta que en la biología no existe lo moral, existen leyes de supervivencia. Y si lo vemos desde las leyes de supervivencia, es una excelente herramienta para que mamá cuide al niño y se salven los dos. Pero en la naturaleza, si se enferma mamá y no puede cuidar al niño, los dos mueren. Entonces, en leyes biológicas, todo lo que mamá no pueda gestionar en estos primeros 3 años se va a manifestar en el niño. Y hay un detalle a tener en cuenta, no somos culpables de eso. Claro que no somos culpables porque bajo ningún punto de vista quisiéramos hacerle daño a nuestros hijos, pero sí somos responsables de solucionar esa situación para que el niño pueda dejar de tener esta amigdalitis recurrente, como el caso que pusimos recién. Sí, claro, pues es un ejemplo, entonces habría que tener claridad que hasta los 3 años viene siendo como responsabilidad o gestión emocional de los papás y qué pasa a partir del 4.º año en adelante. Porque creo que decías que hasta los 7 años, entonces del 4.º año en adelante, ¿cómo se podría interpretar o cómo se podría actuar para pues, obtener resultados positivos frente a este tipo de situaciones? Muy bien. Decimos siempre hasta los 3 años porque hasta los 3 años el niño depende pura y exclusivamente de su madre. Su padre funcionaría en un segundo plano porque papá se tiene que encargar, siempre hablando en términos biológicos, no filosóficos, no de la era actual donde el hombre trabaja, la mujer trabaja. Estamos hablando siempre en términos biológicos. Después lo podemos integrar a los términos filosóficos o a la actualidad de nuestra vida en el día de hoy. Pero en términos biológicos, la mamá es la que tiene la capacidad de alimentar al niño. Tiene mamas que fabrican leche, tiene un sexto sentido materno que lo conecta con su bebé y que tiene una comunicación que papá no puede entender. Hasta los 3 años, toda la emoción que mamá viva va a ser directamente gestionada por mamá y por el niño. Pasados los 3 años, el niño ya empieza a marcar su territorio, ya empieza a desplazarse, ya camina, ya empieza a ir al baño solo, ya empieza a orinar, y ahí sí ya empieza el actuar de papá, porque ahí empieza la otra parte del marcado de territorio, el movilizarse o desplazarse, y ahí sí ya los conflictos de papá también van a influir directamente con el niño, hasta, como dijimos recién, los 5, 6 o 7 años, porque siempre decimos hasta los 7 años, pero la evolución ha hecho de que los niños hoy a más temprana edad maduren. Entonces podríamos decir que entre los 5 y los 7 años ya el niño puede razonar por sí solo, puede replantearnos, nos pone rebelde, nos hace preguntas, nos cuestiona cosas que antes no los hacía. Antes era como mucho más obediente. Entonces, desde los 0 años hasta los 3, mejor dicho, podríamos decir, desde el momento de la concepción hasta los 3 años, la influencia más fuerte es de mamá. Pasados los 3 años, la influencia ya es de papá y de mamá también. Y ya en el 7.º año, el niño ya empieza a tener sus propios conflictos individuales, porque ya gestiona sus propias emociones. Obviamente que, como decíamos, basado en lo que aprendió estos primeros 7 años de vida. Y siempre teniendo en cuenta que toda emoción no gestionada se manifiesta en el cuerpo. En casos como el que contabas recién, Cata, es una situación real. Yo tuve una situación donde ingerí algo, tomé algo, me quemé, me quebré, un perro me mordió. Todo eso sí es real. Entonces sí ya es conflicto del niño que no tiene nada que ver con los conflictos de sus padres. Ok, bueno, pues queremos contarles que vuelven los Descodificarte a Bogotá y a México con Mejorando Seres y el Instituto Americano de Descodificación Biológica, donde se van a poder aprender las personas que asistan cómo interpretar estos temas, cómo funciona la descodificación biológica. Las fechas son en México, Ciudad de México, 24 y 25 de mayo.
y en Bogotá va a ser 1, 2 y 3 de junio, donde pues van a estar Santiago Godoy y Agustín Monzo impartiendo esta formación. Eh, Creo que pues esto tiene mucho más profundidad para explorar respecto al tema de los niños, las personas interesadas dentro de la formación. Les vamos a dejar el link en la descripción del podcast para que puedan hacerlo, o a través de las redes de Mejorando Seres y del Instituto Americano de Descodificación Biológica. Santi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Mejorando Seres, herramientas para sanar. Creo que pues hay como un mensaje de más o menos cómo podría hacerse la interpretación de los hechos que suceden o las adaptaciones que suceden en los niños. Bueno, yo creo que, como para cerrar, creo que toda gestión de emoción que podamos hacer como adultos, sea el rol que sea, de tío, padre, padrino o solamente un adulto, se la podemos transmitir a los niños. Y la mayor capacidad de que nosotros sanemos, más vamos a sanar la infancia de nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Y les va a dar una capacidad para que de grande tengan más herramientas a la hora de enfrentar una situación. Ok, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues les deseamos un feliz día, feliz tarde, feliz noche. Gracias, Santi, por aceptar esta invitación y nos vemos pronto.